Bien, como les venía diciendo, el micro o la micra es un submúltiplo que se emplea en las unidades de medición. Entonces, eso lo que quiere decir, como lo que nos preguntaba yo es 10 a la menos 6. Como les venía diciendo, de pronto ustedes solo lo habían visto acá en carga eléctrica, pero eso se emplea en todas las unidades en general. Así como les coloqué abajo, haciendo un ejemplo, por ejemplo, que el grosor de un cabello sea de 2 micrómetros, es decir, va a tener 2 por 10 a la menos 6 metros. Les hablaba que hay otros submúltiplos muy conocidos por ustedes, por ejemplo, el milímetro. Cuando ustedes hablan de milímetro, vamos a escribirles acá eso de milímetro. Por ejemplo, vamos a hablar de una unidad de medida cualquiera, por ejemplo, 2 milímetros. Cuando nosotros hablamos de milímetros, este m que ustedes ven allí es un submúltiplo que significa 10 a la menos 3. ¿Listo? Se tiene el decímetro, que sería 10 a la menos 2. Ya después vienen los múltiplos, como es el kilómetro, el hectómetro y todos los múltiplos que ustedes se imaginarán allí. Listo, una de las unidades, creo que hay un múltiplo que es el Google, el famoso Google, que es 10 a la 12 o algo así, uno de los múltiplos más grandes. Entonces ahí son esos los múltiplos que existen. Entonces, para responderle a Joyver, cuando tú hablas de 10 a la menos 6, lo que estamos hablando en realidad es del múltiplo micra, que generalmente acompaña a los valores de carga eléctrica, ¿listo? Tú puedes tener un valor de carga eléctrica de 2 coulombios, lo puedes tener, claro que sí, pero un valor de carga eléctrica de 2 coulombios ya es grande. Entonces, nada, eso es lo que quiere decir ese 10 a la menos 6. No sé si te haya quedado clara allí esa explicación. Sí, señor, gracias. Listo. Bien, vamos a continuar acá. Les venía diciendo, muchachos, que hemos encontrado ya los dos valores de fuerza que constituyen ahí a esa carga número 1. Vamos a tener entonces que sobre la carga número 1 van a haber dos fuerzas. La primera es la fuerza 2,1 y la segunda es la fuerza 3,1. Si se fijan, las dos van en el mismo sentido. Es decir, si nosotros queremos hacer nuestra fuerza resultante, recordemos que eso va a ser igual a la sumatoria de fuerzas que haya sobre el sistema. Y eso va a ser igual entonces a la fuerza 2,1 más la fuerza 3,1. La sumamos así independientemente del signo que tengan, porque ambas van en el mismo sentido y sabemos que ambas se van a sumar porque van dirigidas en el mismo sentido, ¿listo? Entonces las sumamos. F2,1 más F3,1. Entonces lo hacemos. F2,1, según lo que nosotros tenemos, sería igual a KC que multiplica a 2Q por Q sobre D al cuadrado. A esto ustedes le suman el valor de KC que multiplica a 2Q por Q sobre 4 veces D al cuadrado. Entonces, a partir de aquí ya esto se vuelve un problema más que todo matemático. Vamos a seguirlo resolviendo. Vamos a mover esto para acá. Esto lo hacemos más pequeño. Y esto lo movemos acá arriba. Listo. Sigamos resolviendo ese valor de fuerza resultante. Si nosotros queremos realizar esto, porque eso es simplemente esa típica álgebra que nosotros hacíamos por allá en octavo, ahí para sumar esas dos fracciones vamos a tener que el factor común allí, o el denominador, sería 4 veces d al cuadrado. Para ese el común denominador, el mínimo común múltiplo, no sé cómo le llamarán. Entonces, ese 4d al cuadrado, ustedes van y lo dividen entre 4d al cuadrado. Perdón, ese 4d al cuadrado lo dividen entre d al cuadrado y eso les da 4.
4d al cuadrado sobre d al cuadrado les daría 4. Entonces ustedes colocan 4. Luego eso lo multiplican por el numerador. Les daría KC, que multiplica a 2Q por Q. Y eso queda así. Ahora vienen y le suman la otra parte. 4d al cuadrado entre 4d al cuadrado les daría 1. Es decir, va a quedar la misma expresión del numerador. Esa misma igualita allí. KC que multiplica a 2Q por Q. Y así quedaría. Listo, continuemos. Vamos a continuar aquí intentando desarrollar este problema. Bien. Nos va a quedar luego 4 que multiplica a KC por 2Q al cuadrado, porque estamos multiplicando esos cuadrados allí. A eso le vamos a multiplicar luego KC que multiplica a 2 veces Q al cuadrado. Y eso le dividimos ese valor de 4D al cuadrado. Listo, vamos a ver cuál es el resultado que les debería dar allí. Les debería dar esto, 5 que multiplica a KC, ahí dice KE, pero es KC por Q al cuadrado sobre 2 veces D al cuadrado. Eso estaba viendo acá que me estaba faltando algo. Acá falta el Q al cuadrado. Listo. Continuemos allí. Si ustedes se fijan, aquí hay un factor común. En esa suma que ustedes ven allí van a encontrar un factor común. Ese factor común es KC por 2 veces Q al cuadrado. Ese es el factor común. Entonces sería allí, podemos colocar el 2 adelante, 2 que multiplica a KC por Q al cuadrado por, eso le sumamos allí 4 más 1. ¿Listo? Así quedaría eso si le sacamos el factor común. ¿El factor común cuál es? Se los voy a señalar. El factor común es este, KC por 2Q al cuadrado. Y acá tenemos KC por 2Q al cuadrado. Ese es el factor común de eso. ¿Listo? Cuando ustedes trabajan factor común, lo pueden encontrar así. ¿Listo? Quedaría el 4 más 1. Y esa es la operación contraria a la propiedad distributiva que nos comentaba yo ver ahorita. ¿Listo? Y dejamos en el denominador 4 veces d al cuadrado. Continuamos esto. Nos va a quedar entonces 2 veces KC por Q al cuadrado. 4 más 1 nos daría 5 sobre 4 veces d al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué nos queda finalmente, muchachos? Si nosotros dividimos, simplificamos ese 2 con ese 4, si lo simplificamos ahí, nos va a quedar entonces, arriba nos va a quedar 5 que multiplica a KC por Q al cuadrado. Y abajo nos va a quedar ya la simplificación de 2 entre 4 nos daría 2. Y luego le multiplicamos el d al cuadrado. Eso sería igual a la fuerza resultante. Y lo que hemos hecho acá, muchachos, es demostrar ahí finalmente que la fuerza resultante sobre la carga 1, en ese caso es la que les había colocado ahí, 5 por KC por Q al cuadrado sobre 2 veces d al cuadrado. Les voy a señalar dónde lo habíamos puesto. Lo habíamos señalado acá. Se lo señalo acá gruesa. En ese cuadro verde grueso, lo habíamos dicho inicialmente, teníamos que demostrar que la fuerza resultante sobre la carga 1 era igual a 5 por KC por Q al cuadrado sobre 2 veces D al cuadrado. ¿Listo? Y todo esto lo hicimos basándonos en el mismo procedimiento de ley de Coulomb que hicimos inicialmente. Solo que acá ya nos tocó recordar todo eso de factor común y todas esas cosas que hacíamos en matemáticas. Entonces, me gustaría saber, muchachos, si tienen alguna duda
o algún Sí. comentario al respecto. Adelante, señor Joyver Ospino. Profesor, disculpe la jodedera, profesor, Tranquilo, pero es que tranquilo. Me gusta que me pregunten, tranquilos. la segunda parte, La segunda parte es ¿cuál? donde creo que usted cruza el 4D a la 2 con Tú esa puedes parte. señalar, tú puedes rayar en la pantalla la parte en específico. Trata, no sé si está en un celular. Trata de señalar la parte, porque yo eso no se los inhabilité, lo de que escribieran allí. Trata de Profesor, no señalarme a mí la parte como tal. Los demás pueden ir preparando sus preguntas allí. Pueden preguntar todo lo que quieran. Listo. ¿Qué deseas saber de aquí como tal? Ok, o sea, me señalaste aquí. Listo. ¿Cuál es tu pregunta de esa parte allí? Oliver, tienes el micrófono apagado. Y ahora como que se le fue la internet. Allá profesor, va ya ya. volví. Adelante, Joyver, coméntanos. O sea, no entendí como tal el cruce de toda esa partecita como tal. O sea, no entendiste qué hice yo de este paso a este paso. O de este Exacto. paso al que viene. No, así como lo dijo primero. Ah, bueno, listo. Listo, muchachos. Eso que nosotros hicimos ahí es una suma común de fracciones. ¿Listo? Nosotros cuando vamos a sumar fracciones heterogéneas, como le llaman a eso, fracciones heterogéneas, donde tenemos diferentes denominadores, lo que hacemos es encontrar un mínimo común múltiplo, es decir, un factor común o un común denominador entre ellos. ¿Listo? Generalmente siempre va a ser la multiplicación de ambos. O sea, eso es lo que se hace de forma rápida, pero en este caso se escoge el factor común, un factor que pueda dividir a ambos. Eso es básicamente lo que se busca, un número que pueda dividir a ambos de forma correcta. Ya, eso es lo que se hace cuando vamos a sumar fracciones heterogéneas. Se busca un denominador que simplemente pueda dividir los dos denominadores. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros tenemos dos denominadores como 2 y 4, ¿listo? Se puede elegir el 4 como el mínimo como múltiplo allí. Eso puede dividir el 2 y puede dividir el 4. Vamos a abrir un poco más de espacio acá. Y esto lo vamos a moverlo para allá abajo. Listo, ¿qué hicimos nosotros ahí, Joyver? Por ejemplo, si nosotros tenemos, o sea, lo hago a modo de recorderis del procedimiento. Si nosotros tenemos una suma de fracciones heterogéneas como 3 más, vamos a colocar acá arriba, más 3 cuartos. ¿Qué harías tú allí, Joyver? Tú eliges el mínimo común múltiplo de ese denominador, ¿cierto? ¿Cuál sería tu mínimo común múltiplo allí entre esos dos números? Me está preguntando. Sí, sí, claro. El 4 no dijo ahorita. El 4, exacto. El 4 puede dividir al 2 y puede dividir al 4. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allí? Cuando hemos elegido nosotros el mínimo común múltiplo ahí del denominador de esas fracciones, lo que hacemos es dividir ese denominador entre el denominador anterior. Es decir, dividimos 4 entre 2 y eso daría 2. Y luego le multiplicamos el numerador. Listo, cogemos y dividimos entre esto. Luego el resultado lo multiplicamos por el numerador. Nos daría 2 por 3. Más, dividimos ahora ese 4 entre 4. Nos daría 1 que multiplica
a 3. Y de esa forma ya tú puedes desarrollar el resto de la fracción heterogénea. Listo, esto simplemente es una suma allí de fracciones heterogéneas. Lo que hacemos acá es el mismo procedimiento, solo que tenemos simplemente puras letras allí. Pero hacemos lo mismo, elegimos un mínimo común múltiplo entre d al cuadrado y 4d al cuadrado. Entre esos dos números, entre d al cuadrado, 4d al cuadrado, el mínimo común múltiplo de ellos puede ser 4d al cuadrado. Es decir, si yo divido este número de 4d al cuadrado entre d al cuadrado, nos va a quedar esto. 4d al cuadrado sobre d al cuadrado nos daría ¿qué resultado? Nos daría 4. Entonces, ese 4 que tú estás viendo ahí, Joyver, sería este 4 que te voy a señalar de color, a señalarlo de color amarillo. Bueno, creo que no se ve mucho. A ponerle rosado. Sería este de aquí. Ese 4 resulta de la división entre 4d al cuadrado y d al cuadrado. Eso multiplicaría todo el numerador, que es el mismo numerador que tú estás viendo allí. ¿Sí me entiendes? La división de 4d al cuadrado sobre d al cuadrado te da 4. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a hacer las fracciones heterogéneas? El resultado de 4 lo multiplicas luego con el numerador. ¿Listo? Y te da eso, lo podemos escribir de esa forma que tú lo estás viendo allí. Luego, para la otra parte, vamos a tener 4d al cuadrado sobre 4d al cuadrado, y eso es igual a 1. Por eso nosotros escribimos el mismo numerador, lo escribimos del otro lado. Pero eso podía ser en realidad allí un 1 que multiplica a todo ese numerador y daría lo mismo, ¿listo? De ahí sale ese paso, sale de la operación de fracciones heterogéneas común que nosotros conocemos. ¿Listo? Más que todo eso. No Ok, sé, perfecto. Joyver, si te haya quedado un poco más claro allí. No, sí me quedó claro, pero uno también lo puede hacer de la forma común, como uno la hace la No, carita. claro, claro. O sea, ustedes miren, ya esto es pura matemáticas y esto no es un procedimiento único. Por ejemplo, Ever, tú lo puedes hacer de otra forma. No sé, ¿cómo tú sumas las fracciones heterogéneas, por ejemplo? La carita feliz. La carita feliz. Hay gente que tiene otros procesos ahí que le llaman la carita feliz, por ejemplo. De pronto, Imitola lo haga de otra forma. De pronto Flores lo haga de otra forma. De pronto Espinosa lo haga de otra forma. O Nancy Mercado de otra forma. Pero si todas son formas válidas de sumar fracciones heterogéneas, le tiene que dar el mismo resultado. Yo acá lo hice así, pero ustedes lo pueden hacer de otra forma si quieren y les debe dar el mismo resultado. La física como tal, muchachos, llegó ahí hasta que sumamos nosotros los valores de fuerza 2,1 y fuerza 3,1. Ya a partir de ahí eso es pura matemática. ¿Listo? La física tiene matemática, eso sí es algo que van a ver de pronto ya más adelante, o como lo hemos visto siempre, la física tiene matemáticas. Entonces, la física llega hasta ahí como tal. Ya luego viene esa resolución de fracciones que antes habíamos aprendido en cursos anteriores. Entonces, Joyver nos comenta otra opción de procedimiento, lo cual es válido, claro. Tú lo puedes hacer. Tú puedes sumar estas fracciones acá. Él me habla de acá, muchachos. Él dice que él puede sumar estas fracciones de otra forma. Está bien. Si es un procedimiento válido, él lo puede hacer sin ningún problema. Y seguramente va a llegar a la misma respuesta. ¿Listo? Yo creo que esa respuesta sí no se puede simplificar más. Por eso esa es la respuesta en la que nosotros hacemos en la demostración. ¿Listo? Vamos a borrar esto acá. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esta actividad complementaria? Esta sí fue un poco más extensa, requirió de pronto, yo creo que de todas estas pudo ser hasta la más difícil. Pero si se fijan, es realmente el mismo procedimiento. Ya la dificultad radicaba ahí en realizar ese procedimiento bien. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta? De pronto el señor Mauro Pacheco o el señor Javier Villarreal.
¿Tengan alguna pregunta allí? No, profesor. O la señorita Jessica Caro. No, profe. O el señor Frank Viana. Frank, ¿tienes alguna pregunta? El señor Viana. No. O la señorita Alexa García. O Alexa Caro García, que ya siempre se pone García ahí. No, profe. Ah, bueno, listo, muchachos. Giret, Nancy, Haider, Dayerlis. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Cualquiera. Valerie, No, Santiago Barrios, Caroline Rodríguez. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. No. No, profesor. No, profesor. Bien, muchachos. Entonces vamos a pausar acá la grabación.